Profesor, listo. Sí, listo, perfecto. Bueno, perfecto. Buenos días a todos los que están siguiendo la transmisión. Esto es una nueva edición de los seminarios de la red LabMat, que es la red de física latinoamericana de materiales. Y hoy tenemos el gusto de tener una charla a cargo de Janina Fasano. Janina es investigadora de CONICET de Argentina, trabaja en el Centro Atómico Bariloche. Ella obtuvo su licenciatura en física y su doctorado en física en el Instituto Balseiro, en Bariloche también. Después hizo una estadía postdoctoral en Ginebra, en Suiza. Y después varias estadías de investigación en distintos centros científicos y universitarios de Alemania, Estados Unidos, Francia y España. Actualmente ella está en el Laboratorio de Bajas Temperaturas en Bariloche y también recientemente en el 2021 obtuvo un premio de la Fundación Humboldt, el premio Georg Foster en 2021 y el premio Jusey del Ministerio de Ciencia y Tecnología Argentina. Bueno, Janina se ha dedicado a investigar la materia de vórtices y las propiedades electrónicas a escala atómica en superconductores y ahora también en materiales topológicos. Y incluso, bueno, están estudiando las propiedades de algunos materiales que podrían ser y tener aplicaciones en computación cuántica. Así que bueno, la tema de hoy, como verán, Yanina tiene mucha experiencia en muchas técnicas de materia condensada y espero que sea estimulante para todos lo que tiene para contarnos hoy. Bienvenida, Yanina. La modalidad es, bueno, primero la charla se transmite a través de las universidades de San Marco y de en Colombia y también queda grabado para que pueda verse después en la red. Y al final de la charla, los palestrantes, y ahí te voy presentando bien de las distintas universidades, te van a ir haciendo una pregunta cada uno sobre la charla. Así que bueno, te invito bienvenida, te invito a que si quieres ir compartiendo la pantalla y podemos empezar. ¿Qué tal? Buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. Eh, como ya Leandro dijo, mi nombre es Janina Fasano. Yo trabajo en el laboratorio de bajas temperaturas del Centro Atómico Bariloche. En este momento soy la jefa del laboratorio de bajas temperaturas. Además, soy profesora en el Instituto Balseiro, en donde doy materias de física experimental y física teórica, sobre todo en materia condensada. Así que, bueno, si acá las personas que me están escuchando les interesa la materia condensada, es bien el área de mi trabajo. Y yo trabajo utilizando diversas técnicas experimentales, como dijo Leandro. Últimamente estamos estudiando materiales que tendrían potencialidad de ser aplicados en computación cuántica porque presentarían propiedades electrónicas topológicas. Pero lo que voy a contarles hoy es algo un poquito más básico, pero no por eso menos interesante. A mí me resulta muy interesante. Y es cómo alteran los defectos atómicos a las propiedades electrónicas de volumen de los superconductores. Para esto lo que hicimos el trabajo fue desarrollado completamente en el Centro Atómico Bariloche, en el Instituto Balseiro y en dos laboratorios, el Laboratorio de Bajas Temperaturas y el Laboratorio de Física de Superficies. Y lo que hicimos para poder tener información sobre este tema es combinar técnicas que pueden tener acceso a las propiedades electrónicas en la superficie de las muestras a escala atómica, como es la microscopía túnel de barrido y también con las propiedades electrónicas a escala de bulto, como es la espectroscopía de fotoemisión de electrones que nos permite estudiar los estados ligados de electrónicos en un material. Si bien es algo básico, esta forma de combinar las dos técnicas es la primera vez que se hace y por eso para mí es muy interesante. El material que utilizamos para hacer este estudio eh, es un material que es un superconductor de los calcogenuros en base a hierro, que es el hierro selenio. Pero bueno, primero y después ahora estamos siguiendo hacer este tipo de estudios en el cual lo que proponemos es combinar estas dos técnicas para obtener información a escala atómica con los estados electrónicos de bulto y en definitiva ver cómo eso modifica las propiedades emergentes de los materiales. Lo estamos haciendo en otros materiales actualmente, que son estos que están muy de moda, que son los semimetales tipo Weil y
lo que se conocen como materiales de Van der Waals, que son muy clivables. Este trabajo obviamente no lo hice sola, este es un gran volumen de trabajo experimental y utilizando, como les dije, estas dos técnicas, pero también para caracterizar las muestras, muchas otras técnicas. Y este trabajo lo realicé junto con mis estudiantes, Jazmín Aragón Sánchez, que hizo la tesis conmigo de doctorado y ya terminó, y con Cristian Belusi, que hizo una tesis de maestría. Y las muestras fueron crecidas y caracterizadas por María Lourdes Amigó y Gladys Nieva, que son investigadoras del Laboratorio de Bajas Temperaturas. Jorge es un investigador de teoría de sólido con el que discutimos aspectos teóricos de las propiedades electrónicas. Y Lío Gallone es el investigador del Departamento de Física de Superficie del Centro Atómico, que tiene una gran experiencia en STM también y en espectroscopía de fotoemisión de rayos X. Así que bueno, hemos hecho un trabajo entre varios para estudiar estas propiedades. Y además hemos hecho simulaciones de DFT con Emanuel Martínez y Juan Ignacio Beltrán Fines de la Universidad Complutense de Madrid, para entender un poco más lo que observamos experimentalmente. Entonces, el material que nosotros estudiamos, que como digo, es un material que en sí es un material superconductor, que es interesante, la superconductividad fue descubierta en este material allá por el año 2008, y es interesante porque es un material que desde el punto de vista de la estructura cristalina es muy sencillo, eh, y básicamente son capas de selenio intercaladas con, o sea, planos de selenio intercalados con planos de hierro. O sea, hay un plano en el cual en el plano está el hierro con la coordinación que se muestra acá a la izquierda, y los átomos de selenio están un poquito sobre el plano del hierro corrugados con una altura que se llama Z selenio, que es la altura apical, digamos, del selenio. No sé si ven mi mouse acá donde estoy indicando, o no sé si se ve el mouse. Sí, sí, No se sé ve el si mouse. se ve el mouse, ok. Eh, este material es interesante de por sí para estudiar la superconductividad. Bueno, es un material que acá ahora voy a la derecha, arriba, presenta un diagrama de fase de temperatura crítica en función de presión que tiene esta forma de domo que se muestra acá. A presión cero tiene 8 Kelvin de temperatura crítica. Arriba de esa temperatura el material deja de ser superconductor, pero si se aplica presión del orden de 10 gigapascales, puede llegarse hasta una temperatura crítica de 40 Kelvin. Esto hace que la derivada de la temperatura crítica con respecto a la presión es bastante grande, es del orden de algunos casi 10 gigapascales por Kelvin. Eso lo hace un material muy interesante desde el punto de vista de la estructura que presenta la materia de vórtices que se nuclea en este material, algo que hemos estudiado, pero que en esta charla no lo voy a contar. Si quieren después si les interesa eso, me pueden contactar y les puedo contar al respecto, pero eso no lo voy a tocar en esta charla. Pero bueno, es un material que tiene un efecto magnetoelástico interesante y además esta propiedad de que aplicando un poquito de presión puede cambiarse mucho la temperatura crítica. Es uno de los materiales con la derivada de la temperatura crítica respecto a la presión más grande que se conoce. Entonces y además topándolo con azufre, como se ve acá abajo, también puede modificarse la temperatura crítica. Entonces eso nos da la pauta de que es un material en el cual las propiedades estructurales y las propiedades electrónicas que dan lugar a la superconductividad están muy intrincadas, porque modificando un poquito las propiedades estructurales, al aplicar presión, por ejemplo, se cambian los parámetros de red, cambia mucho la temperatura crítica. Entonces es un material, si quiere, muy sensible, que presenta una alta sensibilidad a la modificación de la estructura, como eso resulta en las propiedades superconductoras. Además de eso, y por lo tanto uno se espera que si hay defectos topológicos a nivel atómico también se van a modificar bastante las propiedades electrónicas, ¿no? Esta es una medición de bulto, la presión, pero se traduce en que a nivel local también la aparición de defectos topológicos en la estructura cristalina, algo que es muy normal cuando uno crece muestras, tiene un efecto importante. Además de eso, este material presenta una transición estructural. A altas temperaturas presenta una fase tetragonal, y a bajas temperaturas una fase ortorrómbica, es decir, a altas temperaturas los parámetros de red en el plano A y B son iguales, como se ve acá, y alrededor de 100 grados cambian y esta fase es ortorrómbica, entonces tiene
propiedades de transporte enzimáticas a bajas temperaturas. Y si aún se continúa bajando más la temperatura, alrededor de 8 o 9 Kelvin se produce la transición superconductora. Pero para lo que nos interesa, en lo que les voy a hablar hoy, lo que más nos interesa es esto de cómo se afectan las propiedades electrónicas por los cambios en las propiedades cristalinas, digamos. Y otra evidencia interesante de que este es un material adecuado para estudiar eso, viene de todo lo que le mostré antes, es en muestras monocristalinas, tridimensionales, crecidas en un horno y bueno. Pero también se pueden crecer este tipo de muestra en forma de films, con molecular beam epitaxy, por ejemplo. Son estos films que estoy mostrando las fotos acá. Eh, Son films de hierro selenio crecidos y que in situ se les realizó estudios de STM, de topografía, para ver cómo están acomodados los átomos en la superficie. Y son films que tienen pocas celdas unidades en el eje C. Por ejemplo, esto que estoy mostrando acá, tienen 15 celdas unidades en el eje C. Entonces, lo que se cambia en cada una de estas columnas, en la fila de arriba se muestra una topografía a gran escala, en donde se ve algo típico que se observa cuando se crecen films, y es la aparición o la nucleación de la muestra en forma de islas, con escalones a nivel atómico y demás. Pero cuando se hace zoom y se va a una región de algunos nanómetros, se observa lo que está en la fila de abajo, y lo que cambia de una columna a la otra es cuál era la temperatura del sustrato sobre el que fue crecido el film de hierro selenio. Lo que se observa es que es muy dependiente de la temperatura del sustrato, de la estructura que se observa, y a bajas temperaturas se observa una estructura con simetría hexagonal, que en principio no era algo esperado. En los cristales se observa algo como dije, tetragonal. De hecho, esa estructura se observa en los films crecidos a alta temperatura, a 450 grados. Entonces, bueno, de esa forma se determina a qué temperatura deben estar los sustratos para crecer realmente hierro selenio en la fase tetragonal que presenta superconductividad. Pero lo interesante de esta figura es que a medida que se va disminuyendo ahora desde la derecha a la izquierda la temperatura del sustrato, esa estructura que se observa como cuadraditos, que es la base de la estructura tetragonal, empieza a presentar algunos átomos que son más brillantes que otros, y eso en STM lo que implica es que por algún motivo la punta que se usa para medir la corriente túnel, que es proporcional a la densidad de estados, está detectando una densidad de estados mayor localmente. Eso puede ser porque esos átomos por algún motivo están más cercanos a la punta, entonces la densidad de estados es mayor, o porque las nubes, aunque estén a la misma distancia, las nubes electrónicas estén apuntando en distintas direcciones y protrudan hacia la punta, entonces se detecta mayor densidad de estados, o porque es otro elemento que tiene mayor densidad de estados. Todas esas tres posibilidades son en principio cosas que pueden ocurrir. Pero lo cierto es que si ocurren y se observa esto porque son defectos topológicos. Podrían ser también átomos intercrecidos que están ahí, o sea, intersticiales o que se depositan sobre la superficie, ¿no? Los átomos que se observan en en estas topografías son los átomos de selenio. Recuerden que eran planos de hierro en este material y que teníamos el selenio por arriba y por debajo, a una pequeña distancia z del selenio, un Armstrong y un poquito de esa distancia. Y los átomos que se observan, y no se que no es posible observar todos los átomos si hay una corrugación en la. Entonces, y a medida que se sigue bajando la temperatura, incluso estos defectos proliferan en cantidad y se ordenan. Y lo que reveló este estudio es que si hay una densidad crítica de estos defectos, en los átomos que se observan como átomos de selenio, la muestra deja de ser superconductora. De hecho, para los films crecidos a 180 grados y 220 grados no es superconductora la muestra, y 390 tampoco. Pero entonces esto nos vuelve a decir que en este material hay un juego muy intrincado entre los defectos de escala atómica y las propiedades electrónicas que dan lugar a la superconductividad.
Nosotros, como dije medio rápido recién, utilizamos para este estudio la técnica de STM y dije medio rápido recién que la corriente túnel que se mide con un STM es proporcional a la densidad de estados de la muestra, este ROM que está acá, y la densidad de estados en realidad de la punta. Un STM consiste en acercar una punta con conductora, en general metales, muy buenos metales que tienen una densidad de estados lo más constante posible, porque acá la densidad de estado de la punta uno quiere que no dependa tanto de la energía. Entonces, generalmente son tungsteno, ese tipo de materiales, que termina en un átomo porque se las hace por etching químico o incluso mecánicamente y se las hace terminar en un átomo y una muestra que tiene que ser conductora, digamos, de alguna manera. No puede ser aislante, sino no se puede tener resultados con STM. Entonces, la muestra y la punta se acercan mediante un motor piezoeléctrico a una distancia del orden de algunos Armstrong y la diferencial entre el punto y la muestra, se establece una juntura túnel y se mide entonces una corriente túnel. Esa corriente túnel es exponencial con la distancia, pero a una dada distancia, si yo me quedo a una distancia fija entre la punta y la muestra, además depende de y además también cuando, cuando varía la distancia también, pero cuando me quedo a una distancia fija, depende de la convolución de la densidad de estados de la muestra, de la densidad de estados de la punta, una matriz de túnel que depende de cómo están localmente arreglados los átomos y también de los átomos de la punta y la función de Fermi a la temperatura y la energía a la cual se está trabajando. Entonces, típicamente lo que se puede hacer es variar la posición de la punta e ir midiendo corriente túnel en función de la posición. Y por ejemplo, como estamos acá abajo a la derecha, si hay átomos que están más cercanos a la punta, obviamente eso, la punta va a medir una densidad de estados mayor y va a dar una corriente de túnel mayor, y si están más alejados, una corriente de túnel menor. Pero también podría ocurrir, no está graficado en este dibujo, como dije, podría ocurrir el escenario en el cual en vez de tener acá todos los átomos iguales, tuviera un átomo diferente con una eh, mayor. Y puede ocurrir que acá esto, bueno, obviamente dibujé los átomos como pelotitas, pero todos sabemos que los átomos no son pelotitas. Son entidades que tienen niveles electrónicos con diferente energía y por lo tanto orbitales atómicos que dependiendo de si son orbitales S, P, D y en qué nivel están, tienen una distribución espacial diferente. Entonces, pueden acomodarse en una muestra, dependiendo de la estructura cristalina de la muestra, apuntando con esos orbitales en la dirección de la punta, o en el plano, o intermedia, o lo que fuera. Y se imaginan ustedes que si hay algún defecto, como este que se ve acá, que falta un átomo a la derecha, y los orbitales de estos elementos son bastante complejos, este defecto puede inducir que localmente los orbitales de este otro átomo que está acá a la izquierda apunten en una dirección diferente a la del resto de la muestra que no presente ese efecto. Entonces, ahí se va a medir una corriente túnel levemente diferente. Entonces, en principio, esos tres escenarios pueden ocurrir. Y eso es lo que se observaría midiendo corriente túnel en función de la posición en el plano, que no es más que eh, lo que llamamos nosotros topografías. Las topografías lo que hacemos es eso, es medir corriente túnel en función de la posición en el plano de la muestra y las podemos medir acá, como está graficado acá a la derecha, a corriente constante, que lo que ocurre es que se deja variar la posición de la punta mediante un sistema de feedback para que siempre se mida la misma corriente, o se puede medir también altura constante, entonces lo que va cambiando es la corriente. En el caso en el cual se mide así a corriente constante y se deja variar la posición de la punta, la topografía se obtiene midiendo la tensión que se aplicó en el piso eléctrico para compensar que la punta mida siempre la misma corriente túnel. Pero en todos los casos la información es la misma. La corriente túnel es una integral desde menos infinito hasta, en realidad, hasta la tensión de regulación que usemos de la convolución de la densidad de estados de la punta y la muestra. Y la otra técnica que utilizamos es una técnica de volumen, y lo que hicimos fue combinar las dos informaciones que nos dan estas técnicas, que es espectroscopía de fotoemisión de rayos X
Y básicamente es una técnica también en la cual es una técnica sensible a los estados electrónicos en la superficie, porque lo que hace esta técnica es, se tiene una fuente de rayos X, se los hace incidir en la muestra y luego se detecta cuáles son los electrones, digamos, que se emiten secundarios de la muestra. Pero estos rayos X penetran en la muestra una distancia del orden de 1 micrón. Entonces también es una técnica que es sensible a la superficie de la muestra. Sensible no solo en el sentido de que la superficie tiene que estar muy limpia, y ya van a ver ustedes que en las dos técnicas lo que hacemos es clivar las muestras in situ en condiciones de ultra alto vacío, porque si no no se obtienen resultados de ningún tipo, pero también es sensible a la superficie porque, como les digo, la información que va a analizar este analizador proviene de los electrones que fueron emitidos de la muestra en una distancia de penetración del orden de 1 micrón. Y esta técnica lo que permite medir es la energía de los estados, digamos, ligados de los electrones en el material, como está acá graficado a la izquierda, ¿no? Entonces se puede medir esta binding energy que está graficada acá, se hace incidir rayos X con lo que usamos nosotros es una fuente de aluminio K alfa. No podemos variar la energía de la fuente. Para variar la energía de la fuente hay que ir a un sincrotrón. Hicimos experimentos de ese tipo muy recientemente en Italia, en el ETRA, eh, y estábamos analizando los resultados, no los voy a contar acá. Pero en lo que voy a contar hoy acá usamos una fuente de laboratorio que es muy buena, tiene muy buena resolución, pero es a una energía fija, digamos. Y lo que hacemos es medir entonces la energía de ligadura de los niveles electrónicos que hay en la superficie de la muestra. Eh, bueno, con esta filmina quiero mostrarles simplemente, y no quiero entrar en muchos detalles, es que las muestras que estudiamos, que son cristales, monocristales, o no son films de hierro selenio y de hierro selenio dopado con azufre, quiero mostrar que tienen muy buena calidad. La curva de resistividad en función de la temperatura son estas que se muestran acá en el rango entre 30 y 190 Kelvin, más 210 Kelvin. Se observa la transición superconductora en el insert a temperaturas del orden entre 8 y 9 Kelvin. Y lo que se observa también es que estas curvas, la roja y la verde, que corresponden a los monocristales que estudiamos en este trabajo, presentan un quiebre de la resistividad a 90 Kelvin. Este es un indicador que presentan la transición estructural tetragonal, de una estructura tetragonal a alta temperatura a una estructura ortorrómbica a baja temperatura, pero además es un indicador que las muestras tienen muy buena calidad, porque hay mucha evidencia en la literatura, pero acá simplemente muestro dos ejemplos de otras muestras que fueron crecidas en el laboratorio en donde ese quiebre en la resistividad no se ve. Por ejemplo, lo que muestro son datos en esta curva lila de un cristal que no era estequiométrico, tenía menos hierro y ese quiebre no se ve, y de un film, perdón, de hierro selenio crecido sobre STO que tiene una mosicidad muy alta, ese quiebre tampoco se ve. Entonces, las muestras que nosotros vamos a estudiar, que son del tipo estas como las que están acá, rojo y verde, tienen realmente muy, muy buena calidad. Eh, no pudimos detectar que hubiera fases espurias, o sea, localmente que creciera, por ejemplo, alguna región de la muestra con un contenido menor de hierro, como por ejemplo en esta curva lila. Eso no lo pudimos detectar en nuestras curvas rojas y verdes dentro de nuestra resolución experimental. Y eso lo hicimos con RBS, Rutherford Box Scattering Spectroscopy, que es justamente analizar eso, inhomogeneidades, y con EDX. Entonces, en distancias del orden de 1 o 2 micrones no pudimos observar que haya fases espurias, ¿sí? A esa escala, obviamente a escala más chicas perdemos resolución para verlo. Pero esto es importante porque al inicio del crecimiento de estas muestras
había mucha información en la literatura de cosas muy interesantes, pero después se comprobó que era porque tenía ciertas fases espurias, ¿no? Nosotros estamos seguros que, bueno, esto fue varios años después de que fue el inicio del crecimiento de estas muestras y estamos seguros que las muestras que tenemos es de muy buena calidad a nivel micrométrico. Entonces, utilizamos estas muestras y lo que hicimos fue estudiarlas con STM y lo que hicimos fue, por ejemplo, esta es una muestra de hierro selenio puro y una topografía típica es como se muestra acá. Se observan átomos que están arreglados en una estructura que, como les dije, bueno, parece tetragonal a alta temperatura. Hay una pequeña deformación, por ahí ustedes lo ven, me dirán, no parece tan cuadradito, parece por ahí medio rectangular. Bueno, eso es normal, eso tiene que ver con los piezoeléctricos que en un microscopio STM están a veces, no se deforman lo mismo en una dirección en el plano que en otra, en X y en Y, y es simplemente, bueno, hay que hacer una calibración, lo hicimos y esto es lo mejor que se obtiene, pero simplemente a veces también tiene que ver con la velocidad de barrido, uno barre muy rápido en la dirección Y, y eso las cosas por ahí más alargadas que en la dirección X, pero bueno. Básicamente esto es lo que se observa en la fase tetragonal y lo llamativo, bueno, estos bolitas brillantes que vemos son los átomos de selenio y lo llamativo es que aparecen eh, átomos de selenio de a pares que son más brillantes, que son estos que están acá, o estos que están acá, estos que están acá y estos que están acá. Y estos átomos más brillantes, nosotros no fuimos los primeros en verlos, ya se han visto también en este trabajo que les mostré de films y en otros trabajos de hierro selenio y de hierro selenio dopado con azufre. Y básicamente lo que ocurre es que son lugares en donde hay un defecto cristalino en la estructura. Lo que nosotros estamos viendo cuando vemos esta imagen topográfica son los átomos de selenio que acá, en este esquema de bolitas de átomos como bolitas, son los átomos que estoy mostrando redondeados en verde. Como les dije, la muestra esta termina en un plano que tiene hierro en el plano y tiene algunos selenios arriba, otros selenios abajo. Esta distancia Z selenio, acá se ve lateralmente. Entonces ese plano, después una distancia del eje C aparece el plano siguiente y demás. Cuando uno cliva las muestras en ultraalto vacío se expone esto y lo que se ve son los átomos de selenio que están arriba. Entonces se ve la mitad de los átomos de selenio, la otra mitad está más abajo y los átomos de hierro no se los ve, o será eso oscuro que está ahí. Y, a ver, no sé, esto ahora no me pasa. Sí, no sé por qué no me está pasando la filmina. Un momento, por favor. Ahí está. Eh, lo que se observa como más brillante en realidad tiene una altura aparente que es fracciones de Armstrong mayor en estos pares, ¿no? Está mostrado acá. Esta es la altura aparente entre la punta y la muestra. Y como se ve, los átomos son estas montañitas que se observan en la altura y hay una fracción de Armstrong, están ubicados estos dos átomos más altos. Esto es una traza de altura a lo largo de esta línea punteada celeste. Lo que observamos, esto es ubicuo, o sea, se observa en todas las superficies de hierro selenio azufre, a todas las temperaturas que medimos. Y lo que observamos después de hacer estadística en una decena de muestras y a temperaturas desde 20 hasta 300 Kelvin, así haciendo estadística entre miles de estos defectos que observamos, es que el porcentaje de átomos de selenio que está en estos defectos corresponde al 2%. Me refiero al porcentaje de átomos de selenio que observamos con STM, o sea, los que están acá arriba. Después de la última capa, obviamente está el doble abajo. Y la diferencia de altura es del orden de 0,4 Armstrong con un error de 0,1 Armstrong, digamos. Y esto es bastante ubicuo. Y por ejemplo, en las muestras dopadas con azufre, que es esta topografía STM que muestro acá, también se observan estas regiones más brillantes, como ahí los destaco. En la muestra dopada con azufre se observan más cosas. Bueno, esta foto, por ejemplo, esta topografía es a 100 Kelvin, la anterior era a 300, por eso les decía que se observan a distintas temperaturas y demás. En las muestras dopadas con azufre se observan lugares donde la topografía es más oscura, acá localmente no sé si lo llegan a ver, y eso también es conocido por trabajos previos de que corresponde a lugares en donde van a ubicarse estos átomos de azufre reemplazando a los de selenio.
Pero también en estas muestras dopadas con azufre, también a distintas temperaturas y en decenas de muestras y una estadística sobre miles de estos defectos, encontramos que más o menos un 1,9% de selenio está en estos defectos y la diferencia de altura es más o menos la misma. Entonces, ustedes se preguntarán qué son estos defectos y además, bueno, estos defectos son regiones de la muestra en donde por simulaciones de DFT se sabe que falta un átomo de hierro. Es esto que estoy mostrando acá. En esta figura ustedes verán que en la última capa hay un átomo de hierro que hay una vacancia de un átomo de hierro. Y entonces estos dos átomos de selenio naranja que están al lado de la vacancia del átomo de hierro se los observa como más brillantes. La razón por la cual se los observa más brillantes es porque las nubes electrónicas del hierro, que son nubes electrónicas que no están en general, digamos que están en general apuntando en el plano, digamos, de la muestra, las nubes electrónicas del selenio, perdón, que están apuntando en general en el plano, acá en donde no está el átomo de hierro, deja de estar en la torsión, protrude, digamos, hacia una dirección más vertical. Entonces eso hace que la punta de STM lo observe como un átomo más brillante. Estos fueron resultados predichos con la técnica de DFT, que es la única, o sea, forma en la cual podemos entender esto, es haciendo estos cálculos teóricos con STM. Como les dije, como hay varias posibilidades por las cuales se observan más brillantes estos átomos, no se puede discernir cuál de ellas será, pero gracias a la técnica de defecto esto se puede saber. Lo que hicieron en este trabajo fue proponer distintos tipos de defectos. Propusieron que acá hay una vacancia de hierro o que hay dos átomos de selenio absorbidos en realidad y por eso se lo ve como más brillante y un montón de defectos más. Y lo que vieron es cuánto es la energía de formación ese defecto, considerando todos los estados electrónicos del hierro y del selenio, ¿no? Y lo que vieron es que la que tiene menor energía de formación es esta, es la vacancia de hierro. Entonces está bastante aceptado que realmente estos defectos, que se los llama defecto tipo Dumbbell, Dumbbell quiere decir mancuerna, pero como son un tipo de efectos que se observa mucho en muchos materiales, se lo llama, se le tomó ese nombre, digamos, Dumbbell. Estos defectos tienen origen en que hay una vacancia de hierro. Entonces ustedes me dirán, bueno, sí, pero hay muy poquitos de estos defectos, me estás diciendo que hay un 2%, porque esto va a afectar las propiedades electrónicas a escala de volumen. Y después, como yo les mostré a ustedes que cuando crecían estos films, lo que pasaba era que cuando hacían de estos defectos, en realidad cuando la densidad de estos defectos es mayor que el 4%, o sea, el doble que lo que nosotros vemos, porque el film es crecido en un sustrato con una diferente temperatura, digamos, estos son cristales, pero ese estudio mostraba que cuando hay más que 4% de estos defectos, más que el 4% de los átomos de selenio que se observa con STM están en estos defectos, el film dejaba de ser superconductor. Entonces, a pesar de que son pocos defectos, esto tiene un impacto importante en las propiedades electrónicas y lo que nosotros quisimos estudiar es por qué, digamos. Y para eso lo que hicimos fue estudiar las propiedades electrónicas con una técnica más de volumen como es XPS, ¿no? Eh, bueno, otra vez esto no está. Ahí está. Bueno, nada, esto es como es la altura en el hierro, selenio, azufre y demás. Para mostrarles que esto es algo bastante ubicuo, que se observan estos defectos, también tengo esta filmina en la cual es una muestra también de hierro selenio irradiada con potasio, porque la idea era irradiarla con potasio para ver si se aumentaba la temperatura crítica, porque había predicciones de eso en la literatura. Independientemente de eso, ¿no? Eso es para la charla, pero también se observa en estas muestras este tipo de efectos, como ustedes ven, se observan en regiones grandes, acá se ven los átomos de selenio y se ven esos defectos, o sea, son bastante ubicuos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue medir los estados ligados de Core con espectroscopía de fotoemisión de rayos X, con XPS, para ver si estos efectos tenían un impacto en los estados ligados, porque es una cuestión simplemente electrostática de que si
Estos efectos se ven porque hay un átomo de hierro que falta. Eso va a modificar las nubes electrónicas de los átomos circundantes, los de selenio, seguro, porque son los dos que están arriba y se ven como más brillantes y por lo tanto que protruden las nubes electrónicas diferentes. Pero también puede ser los de hierro, que se corran los niveles electrónicos del hierro, o sea, las nubes electrónicas cambian, entonces las energías de ligadura localmente cambian, y si realmente esto afecta no solo a los átomos circundantes que están acá, estos dos de selenio, sino a todo el grupo de átomos circundantes, los otros hierros y los selenios y demás, entonces eso debería verse en XPS. Y teníamos la intuición de que iba a verse algo, porque por lo que les conté inicialmente, que las propiedades electrónicas de este material son muy fuertemente, y sobre todo la superconductividad, muy fuertemente dependiente de la estructura cristalina. Es, como les dije, uno de los materiales con mayor derivada de TC con respecto a la presión que se conocen, superconductores. Entonces, cualquier desarreglo, aunque sea a escala local de este tipo, afecta a las nubes electrónicas de varios de los átomos circundantes, o uno lo espera, y por lo tanto espera tener alguna señal de eso en las energías de ligadura de los estados electrónicos ligados, digamos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue medir espectros XPS. Bueno, esta filmina es simplemente para mostrar de que algo que ya se sabe, pero a veces no es fácil de lograr, que es muy importante clivar las muestras in situ. En muchos estudios de XPS no necesitan clivar las muestras in situ por el tipo de cosas que estudian, porque justamente quieren estudiar oxidación o cosas por el estilo. Pero para hacer este estudio que nosotros nos proponíamos es realmente muy importante. Como ustedes ven acá, las curvas fucsia y azules están clivadas in situ y se observan espectros con los niveles del hierro 2P muy bien definidos. Y en la muestra que fue clivada en el exterior, que es la muestra con los datos turquesa, los datos no solamente tienen menor intensidad, sino que comienzan a desdibujarse los picos. Entonces, si uno quiere hacer un estudio fino para ver cómo se afectan los niveles electrónicos, va a tener que pasar por un proceso de ajustar esos picos, ¿sí? De hacer un ajuste considerando todos los niveles que tiene. Entonces, quiere tener esos picos lo mejor definidos posibles y por lo tanto las muestras clivadas in situ. Lo que hicimos fue efectivamente clivarlas in situ con una técnica que consiste en ponerle una gota de un epoxi conductor y pegarle un palito de clivaje, y eso con un manipulador, darle un golpe y arrancárselo en UHB, y entonces la superficie queda expuesta en UHB y está clivada in situ en UHB. Eh, ¿Por qué eso también es importante? Bueno, porque había resultados previos en la literatura, estos resultados verdes que estoy mostrando acá, que mostraban que acá en el hierro 2P, por ejemplo, aparece una espalda en este pico, ¿no? El resto son nuestros datos acá a la derecha, pero en la literatura veían que aparecía una espalda acá en este pico. Y bueno, eso era porque es el hierro que se oxida, parte en la superficie, porque esas muestras no fueron clivadas in situ. Y además porque, por ejemplo, había es un paper del 2010, fue una de las primeras muestras. Y era una muestra que, por ejemplo, tenía intercrecidos, tenía el 80% de la fase era tetragonal, pero el 20% de la muestra tenía una fase hexagonal. Entonces, también por eso es importante asegurarse de tener muestras de muy buena calidad, lo cual se da después de estudiar durante 10 o 15 años cómo crecer bien las muestras y tener muestras de muy buena calidad, ¿no? Si no, se ven en los espectros este tipo de cosas, que es muy notable, y uno quiere ajustar esos espectros y está mirando un efecto espurio, y es que viene de que hay unos intercrecidos en la muestra o de que no que cribó las muestras in situ, ¿no? Entonces, nosotros fue muy importante contar con estas muestras crecidas por Lourdes y Gladys, que realmente son de muy buena calidad y que ellas, antes de que nos dieran la muestra a nosotros, pasaron años creciendo muestras de forma tal que no tuvieran estos intercrecidos. En general ese es el trabajo de las personas que crecen las muestras, y por eso es tan importante contar en los laboratorios de investigación con gente que crezcan las muestras y que se dediquen a eso, porque es un trabajo dedicado que lleva mucho tiempo. Uno como físico experimental o teórico también quiere estudiar propiedades que son interesantes, sacándose de encima todas estas cuestiones espurias que tienen que ver con cosas que aparecen porque las muestras tienen homogeneidades, ¿no?
Entonces es importante contar con gente que se dedique exclusivamente a crecer muestras que sean de muy buena calidad para que cuando nos llega a nosotros que queremos estudiarlas con técnicas diversas y estudiar un fenómeno más limpio, lo podamos hacer sin que los resultados que medimos estén afectados por esas inhomogeneidades. Nosotros, por suerte, en el laboratorio tenemos personas que se especializan en eso y la verdad que es un lujo poder contar con eso porque nos permite al resto estudiar materiales en condiciones muy, muy limpias. Bueno, una vez que tuvimos por eso esas muestras y medimos espectros de ese, lo primero que vimos es que el pico más intenso corresponde al pico del selenio 3D. ¿Sí? El pico más intenso que se mide con XPS corresponde al pico del selenio 3D. Vimos también, como les mostré antes, los picos del hierro 2P. Vemos también acá en esta filmina, les muestro dónde deberían estar con las líneas punteadas los picos del hierro 3P y se ven un montón de picos más, pero el más intenso es el del selenio 3D. Las líneas punteadas acá en esta filmina indican la posición en donde deberían haber aparecido estos dobletes si yo solo tuviera una muestra pura de ese material. O sea, esto es algo que está tabulado, que está aceptado en la literatura y ahí están las tablas de XPS. Si yo hubiera tenido una muestra de selenio 3D pura, hubiera debido ver los picos del selenio 3D 3 medios y 5 medios, ese doblete en estas líneas punteadas verdes. Lo mismo con el hierro 3P 1 medio y 3 medios. El hecho de tener el material formando un compuesto hace que la ubicación en energía de ligadura de estos picos se corra, es algo que se observa. Y justamente ese corrimiento de los picos que uno mide cuando el elemento está en un compuesto respecto al elemento puro, da información sobre los estados electrónicos. Da información, por ejemplo, si hubo oxidación, que en nuestro caso sabemos que no, porque las muestras fueron clivadas in situ, y entonces cualquier corrimiento que venga de los datos medidos respecto a lo que se espera para las muestras puras tiene que ver con una modificación de la nube electrónica de ese átomo, de ese elemento, cuando forma el compuesto. ¿Sí? Entonces, una cosa importante que tienen que tener en mente cuando ven todos los gráficos que les voy a mostrar ahora es que al revés de lo que estamos acostumbrados, la gente de XPS, por convención, lo que hace es graficar que la energía de ligadura aumenta para la izquierda, no para la derecha. Entonces, lo que estamos viendo acá es que los datos experimentales, que son los puntos rosaditos, están corridos hacia la derecha. Eso quiere decir que tienen una energía de ligadura menor respecto al elemento, digamos, puro. Eh, y eso se observa que para los átomos de hierro es al revés. eh, pero bueno, los átomos de hierro, los niveles del hierro, digo, acá forman como una espalda. Pero para ajustar este espectro, yo puedo ajustar este espectro considerando entonces en esta zona de energía el doblete de selenio 3D, que son estas líneas verdes que están acá. La separación de energía entre estos dos picos está fija, está dada por la tabla. Eso no cambia porque el selenio está en un compuesto. Lo que sí cambia es cuánto se corre como bloque el doblete. Lo mismo con los dos niveles del hierro, el 1 medio y el 3 medio. Y después lo que se hace es restar un background tipo Shirley debido a que hay electrones secundarios emitidos. Entonces, cuando hago ese ajuste, considerando esos tres elementos, el background, el doblete de selenio 3D corrido en energía, ¿sí? Debido a que acá hubo una modificación electrónica, y cuando considero también el hierro 3P corrido en energía, o sea, lo que dejo libre en este ajuste es justamente cuánto se corrió el bloque del doblete de selenio, cuánto se corrió el bloque del doblete del hierro 3P y el background tipo Shirley, que es esta línea punteada negra, que en realidad se ajusta en un rango más amplio. Eh, estas componentes se fitean como una void que tienen en cuenta la forma, digamos, de los niveles de energía, pero también la resolución experimental del detector. Cuando hago un ajuste de estos datos, el mejor ajuste que puedo obtener es la línea negra que está mostrada acá, que como ustedes verán, la residual, o sea, la diferencia entre los datos y el ajuste, es bastante mala. Y de hecho se ve bastante que el ajuste es bastante malo. En muchos lugares no pasa por los puntos. Entonces lo que hicimos fue decir, acá hay algo que está pasando, acá
como ya vimos con STM, hay átomos de selenio que se ven como más brillantes, que están en estos efectos Dumble, y que muy probablemente las nubes electrónicas estén afectadas porque ahí falta un hierro. Y lo que hicimos fue entonces hacer un ajuste y también considerando que en vez de tener una sola componente, un solo doblete de selenio 3D, tenemos dos. Esta verde y agregamos otra más, que es esta rosita que está acá abajo, que como ven ustedes tiene menor intensidad, que supusimos que podría ser debida a los átomos de selenio que están cercanos al defecto de hierro. Lo que hicimos en este ajuste, de nuevo, fue dejar libre la energía que se corre, el doblete de selenio 3D principal, el doblete de selenio 3D secundario, el hierro 3P, pero también dejar libre el cociente entre el doblete de selenio 3D principal y el secundario. Y dejando esos parámetros libres obtenemos, como ustedes ven, un ajuste eh, que es mucho mejor, digamos, es más virtuoso, el resultado es mucho mejor del ajuste considerando esta segunda componente y la residual es muy chiquita. Hicimos lo mismo, esto es para muestras puras, y después hicimos lo mismo en los datos que teníamos en los datos dopados con azufre, muestras dopadas con azufre, o estas muestras irradiadas con potasio. Como ustedes ven, la residual es siempre muy baja cuando considero dos componentes del doblete del selenio 3D, la verde que es la principal y la rosa, ¿no? Entonces ven las componentes que hay ahí. Entonces, una cosa importante es que cuando las energías de ligadura que yo mido se corren a energía de ligadura mayor, lo que eso indica es que ese elemento está perdiendo carga en cierta medida. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con el hierro. O sea, en realidad lo que pasa con la componente principal del selenio es que se está corriendo energía de ligadura menor respecto al elemento puro. Recuerden que si nos movemos para la derecha, en esta forma de representar los datos es tener energía de ligadura menor. Entonces, el selenio, eh, la componente principal se está corriendo hacia la derecha, tiene energía de ligadura menor que el selenio en el elemento puro. Eso quiere decir que el selenio está recibiendo electrones. Esos electrones en el compuesto los recibe del hierro. La componente secundaria aparece siempre a la izquierda de la principal en todas las muestras, ¿no? Estos datos rositos que están acá están a la izquierda de la verde. Eso quiere decir que la energía de ligadura de la componente secundaria es mayor. Eso quiere decir que es mayor que la de la componente principal, pero además todavía está a la derecha de la posición que se esperaría para el elemento puro, si estuviera el selenio elemento puro. Eso quiere decir que esta componente secundaria del selenio está recibiendo electrones, pero está recibiendo electrones en una menor cantidad que la componente principal. Entonces, esta componente secundaria viene de átomos de selenio con una nube electrónica que tiene menos carga que la que da lugar a la primer componente. Y lo que nosotros, bueno, esto es para mostrar que esto es independiente del ángulo. Y lo que nosotros propusimos, porque ya se está haciendo larga la charla, es que esa componente secundaria proviene justamente de estos efectos tipo Dumble, en los que falta un átomo de hierro, que se ven más brillantes simplemente porque las nubes electrónicas tienen una protrusión hacia la superficie, hacia la punta, hacia la dirección de la punta. Entonces la punta a una misma altura mide una densidad de estados mayor, pero estos átomos de selenio tienen una densidad de estados electrónica menor porque el hierro que estaba acá, que le cedía electrones, además de todos los otros vecinos, este hierro no está, hay una vacancia, entonces eso da lugar a que haya una segunda componente en el nivel de energía del selenio 3D que se observa claramente con XPS. De hecho, en las muestras, esto es como un resumen estadístico de lo que vimos, en todas las muestras que medimos, hierro selenio puro, dopado con azufre, irradiado con potasio, se observa, como les dije, aproximadamente 2% de átomos de selenio de forma más brillante. Como yo les dije, eso es la mitad de los átomos de selenio de la última capa que vemos, porque la última capa tiene un plano de hierro y tiene átomos de selenio arriba y abajo en la misma cantidad, entonces hay que multiplicarlo por 2. Entonces sería la densidad de átomos de selenios
que tiene modificada la nube electrónica porque allí falta un hierro, sería un 4% alrededor, ¿no? Y cuando uno mira el área bajo la curva de la primera componente medida en XPS, en general es alrededor del 85% y la segunda componente es alrededor del 15%. Sin hacer una cuenta que se puede hacer pero es compleja, de tener una segunda componente que es del 15%, ¿a cuántos átomos corresponde eso de tener la nube modificada? Esa cuenta se puede hacer, pero es excesivamente compleja, sobre todo que es muy complejo hacer estas cuentas en este material porque involucra a los estados del hierro, que son complejos de describir. Pero bueno, sin hacer esa cuenta uno ve que los números acá parecieran no dar porque tengo un 4% de los átomos de selenio con la nube electrónica modificada y el área bajo la curva de la segunda componente es 3 veces más grande. Uno se esperaría una cosa más o menos del orden. Entonces acá está pasando algo más. No es solo la nube electrónica de esos dos átomos de selenio que los veo como defectos Dumble que se ve modificada, sino de otros. Y para eso lo que hicimos, pero voy a ir muy rápido para que no se haga largo, fue simulaciones de DFT, utilizando un modelo más realista que el que ya estaba publicado en el 2016, y es que consideramos el estado electrónico del hierro tipo Stripe, que es algo que, bueno, más tirando hacia el 2020 se entendió que así habría que considerarlo. Y además consideramos que entre las capas de hierro selenio hay interacciones de Van der Waals. En las simulaciones de DFT anterior eso no se consideró, pues se simuló una monocapa sin esta interacción. Nosotros consideramos eso y además propusimos este estado electrónico que está, en el cual está el hierro en este material, que se conoce como stripe antiferromagnético, que es el estado magnético más probable que tendría el hierro en este material, que eso fue algo que recién se supo en el año 2021. Las simulaciones previas eran en el año 2016. Las simulaciones que hicimos nosotros utilizamos el resultado de en qué estado magnético están los átomos de hierro, que se supo recién en el 2021 cuál era el más probable, y además agregamos interacciones de Van der Waals. Y lo que vimos nosotros es que primero que hay una modificación de las posiciones de los átomos de selenio allí donde está la vacancia de hierro. Eso es algo que no estaba predicho en la simulación anterior. Pero más importante, lo que vimos nosotros es que, va a ser rápido porque es una información importante, es que no solamente se modifica la nube electrónica de los átomos de selenio, los dos átomos de selenio que uno ve como más brillantes en las topografías de CTM, que sería, por ejemplo, acá estoy con el mouse a la derecha abajo, serían estos átomos que llamamos uno. ¿Ven ustedes? Estas son las nubes electrónicas que salen por DFT. Ahí se ve claramente que no están en el plano, están apuntando hacia afuera y por eso se los ve más brillantes. Además, también hay una modificación de la posición de los átomos. Pero no solamente se afecta la nube electrónica de esos átomos de selenio 1, que son los más vecinos a la vacancia de hierro que está acá, en donde estoy poniendo el mouse, que está entre ellos dos, sino que también fíjense ustedes que hay una modificación de la nube electrónica de los átomos de selenio que son segundos vecinos, los que están marcados acá como 2. Ya después se recupera acá en el 5, vemos que está recuperado. Y además también hay una modificación de la nube electrónica de los átomos de hierro. Pero en principio, entonces, esta vacancia de hierro que se genera entre estos dos átomos de selenio modifica fuertemente las nubes electrónicas de sus dos vecinos, por dos, que son los dos que están abajo, pero también de los segundos vecinos. Entonces, en realidad, las nubes electrónicas de los átomos de selenio que se ven modificadas no son solo en dos átomos, son en 6 átomos, que son los dos primeros vecinos y los 4 segundos vecinos, multiplicado por 2 porque tengo a esos mismos abajo, digamos. Eso es lo que veo, con el STM veo este defecto, pero abajo yo, este hierro que está faltando está acá y tengo los otros átomos de selenio que están modificados. Entonces, la nube electrónica se ve modificada de 12 átomos de selenio y además también de los 4 de hierro. Pero entonces ahora, haciendo números, en realidad no habría que multiplicar por 2, sino que habría que multiplicar por 6, porque son los 12 átomos que veo afectados por el 2% de átomos de selenio que, que veo en defectos, y eso sí da, o sea, 2 por 6 da más, es 12, da más cerca del 15% que es el área bajo la curva de la segunda componente. Entonces, nosotros creemos tener una indicación fuerte que esta segunda componente, con ese área bajo la curva del orden de 15%, viene de los átomos de selenio que están cerca de los efectos Dumble. Y entonces, esta
es nuestra humilde respuesta a la pregunta tan general que yo planteé al principio de cómo los defectos atómicos afectan las propiedades electrónicas de volumen de un material. Eh, Esto lo pudimos estudiar gracias a que elegimos un material modelo que tiene una sensibilidad muy fuerte de las propiedades electrónicas con los defectos atómicos, con las deformaciones introducidas por presión o por dopaje. En el resto de los materiales existentes en la naturaleza, obviamente uno espera ver efectos similares, pero quizás no se detectó tanto en espectros XPS porque la sensibilidad del material a este tipo de efectos atómicos, la sensibilidad de las propiedades electrónicas del material a este tipo de efectos atómicos no era tan grande, pero en este material es muy importante. Y bueno, como les dije, lo que hicimos fue seguir estudiando este material, también viendo espectros XPS a distintas energías y a distintas temperaturas. Fuimos a estudiar qué pasa en la fase de baja temperatura, la fase enemática. Esos son resultados que están bajo estudio. Eh, y estamos estudiando esto mismo en otros materiales, otros superconductores a baja temperatura, pero semimetales a alta temperatura, que son estos tipo Van der Waals, en el cual también vemos defectos, también vemos una segunda componente en el espectro XPS de estos materiales, y bueno, estamos tratando de ver este tipo de efectos. Pero esto es algo que a mí me parece muy interesante de estudiar, de combinar técnicas que ya tienen la capacidad de ver con a escala atómica cómo se modifican las propiedades electrónicas con algo que ocurre a escala de volumen, porque nos permite entender lo que les empecé contando, y es que cuando proliferan estos defectos, las propiedades electrónicas emergentes que hacen que el material presente una propiedad interesante como superconductividad, o como ser un semimetal o la propiedad emergente que presente, se ven alteradas porque estos efectos atómicos proliferen. Entonces es un estudio que va más allá de los superconductores pero bueno, usamos este material porque era muy especial, porque sus propiedades electrónicas dependían mucho de estos deformaciones a nivel atómico, ya sea inducidas por presión como por defectos. Así que bueno, les agradezco mucho por la atención y en el futuro espero estar contándole más datos de esto en otros materiales. Bueno, buenísimo, Janina, muchas gracias por la charla. Bueno, ahora la palestra está abierta para preguntas, así que si los que están conectados tienen preguntas, bueno, si van abriendo la cámara y pueden empezar. Isaías. Obrigado, Leandro. É, muito interessante a sua charla, Janina. Solamente na última pantalla que eu descobri que os defeitos aumentam a probabilidade da supercondutividade, de criar volumetricamente materiais transportarem para os estados supercondutores. Pero minha questão, desde o começo da tua charla, era se esses defeitos estruturais, esses defeitos locais, quando o material passava para o estado supercondutor, esses defeitos poderiam ser centro de ancoramentos, centros de pinning, ou, ou não? Em, la respuesta que puedo darte es que sí, porque sí. Podrían serlo, obviamente. Eh, yo no tengo resultados al respecto, pero ojo, porque lo que sí sé, porque yo hice imaging de vórtices en este material, tiene una estructura particular, muy diferente a lo que se espera, a lo que se observa en otros materiales. En particular tiene fluctuaciones rómbicas la estructura, no se ve una red hexagonal, sino medio rómbica, y se ve una red muy desordenada. Entonces puede ser que estos defectos estén actuando como centro de pinning. Ahora, no hay que imaginar que son centros de pinning fuerte, hay que recordar que estos defectos tienen a lo sumo un tamaño característico que son 4 Armstrong, y eso es mucho más pequeño que la longitud de coherencia del material. La longitud de coherencia de este material son decenas de Armstrong, y la longitud,
a ver, los centros de anclaje más efectivos son aquellos que tienen un tamaño del orden de longitud de coherencia. Pero, por ejemplo, como esta foto que estoy mostrando acá, si vos te imaginas que localmente tenés muchos de estos defectos como están Exato. acá, en una distancia, ahí una aglomeración de ellos puede generar centros de anclaje. Eh, yo no tengo abierta la charla de los de hierro selenio, de cómo se ve la estructura. Si querés, si dejo de compartir, no sé si se puede hacer esto, Leandro, pero si dejo de compartir y abro la otra, el paper en donde publicamos eso, le puedo mostrar. No sé, ¿se Ah, por puede favor. o...? Pero tengo que dejar de compartir para poder ir a... Pero bueno, sería necesario hacer un estudio bastante complejo para saber que estos defectos serían centros de anclaje, pero en este material yo creo que sí son centros de anclaje, sobre todo cuando se aglomeran así formando varios. Uhum. Pero también este material presenta otros centros de anclaje y ahora te quiero mostrar. Mm. Esta es la estructura de vórtices que se observa en este material. Não está assim. Que es bastante desordenada, como verás, y tiene fluctuaciones rómbicas. O sea, si uno hace una transformada de Fourier, no sé, una cosa hexagonal, tiene muchos defectos. Estos Uhum. rojos son defectos que no tienen coordinación 6, son vórtices que no tienen coordinación 6. Você pode Y barrar um pouquinho para mim ver a referência? sí, ¿así? ¿Está bien? Não, hasta agora não. No sé qué es lo que ven. Quiere ver la referencia, me parece. ¿Qué, Sim, qué graças. artículo es? Sim, sim, sim. Está bem, agora Ahí tenho. está. Me parece que hay Excelente. simplemente un poco de lag. Uf, Tiene Sí, delay. sí, mi conexión no es muy buena. graças. Bueno, ahí está. Como ves, es muy desordenada, hay muchos centros de anclaje que son relevantes y además en esta muestra lo que te quería mostrar es que esto también, de nuevo, son resultados en una muestra muy buena, muy pura, pero que estas muestras, muchas de ellas pueden presentar también defectos planares porque esto tiene una estructura tetragonal. Entonces aparecen defectos planares tipo twin boundaries. eh, y esos son otros defectos que pueden afectar a los vórtices. Y acá está acá arriba a la izquierda está el factor de estructura de los vórtices, donde se ve que no, son 6 picos, pero que no están en una estructura hexagonal, están un poquito deformadas, con unos ángulos diferentes, porque tienen fluctuaciones rómbicas, es como está dibujado acá, como si el hexágono estuviera expandido en algunos dominios, en otros comprimido. Eh, y ese efecto viene de esto que yo contaba, de que la derivada de la TC con respecto a la presión es muy grande, porque eso hace que haya una interacción magnetoelástica entre los vórtices y el cristal de la muestra, digamos. Pero sí, como ves, es muy desordenado y estos efectos pueden ser centros de anclaje si están formando conglomerados, digamos. No sé si ahora puedo dejar de compartir. Si querés te la mando, me escribís y te la mando después esta referencia. Ah, muito obrigado. Obrigado Sí, pela atenção. voy a dejar Si acá no, en el chat mi lo mail. podés, y podés poner la referencia en el chat también. Sí. ¿Ese es tuyo? ¿Ese Sí, trabajo es tuyo? sí. Bien. Sí, Con mándalo, una, compartirlo. O después, Sí, no yo sé. les dejo porque tengo Lo varios mandas a la trabajos. red. No, claro, yo les dejo acá mi mail. En la, ahí está, en el chat le dejo mi mail Ah, y me escriben y me piden tá bom. Vou fazer isso. lo que quieran porque tengo varios trabajos en este material. Ahora voy a volver a la otra presentación, pero sí, pueden ser centros de anclaje, yo creo que sí. Para probarlo necesito hacer algo que no puedo, que sería ver vórtices y estructura cristalina a la vez, y eso solo se puede hacer en un microscopio en Japón, en Japón, que además tiene campo y que tiene bajas temperaturas y demás. Eso, pero bueno, pero yo creería que sí, digamos. Tá bem. Muito gosto pela charla. Muitas graças. Tchau. A ustedes por Gracias. escuchar. Ay,
Profesor Isaías Gonzaga de Oliveira de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro. Ahora está visitando en Lima. Así que bueno, hay más preguntas ahí. Sí. Y Clara, buenos días. Gustaría hacer una pregunta. Hola, Eh, buen día. Tiene mostrado a nosotros que la estructura de esos materiales cambia en una cierta temperatura. Entonces, Ujú. mi pregunta es, ¿la parte magnética de hierro puede afectar la estructura cristalina en esta temperatura que detectó cuando cambia para tetronal para ortorrómbica? La estructura magnética del hierro podría afectar, sí, en particular, ¿qué? ¿Qué en concreto? Es porque en esa O sea, temperatura puede tener la fase magnética del hierro afectando toda la estructura do compuesto. Entonces, mi duda es si esta parte magnética está presente en el material y afecta la estructura para cambiar para ortorrómbica o no tiene relación con esto. se cree que sí. Se cree que sí, pero es algo que todavía no está del todo probado porque, a ver, el problema es que la técnica de DFT es buena para hacer cálculos de cómo sería, en este material es buena para hacer cálculos de cómo sería la topografía de la muestra y cómo se ven afectadas las nubes electrónicas. Pero cuando quiere usarse DFT, aún con algunas modificaciones y qué sé yo, para calcular la estructura electrónica de este material, se obtienen resultados que no se condicen con lo que se observa, por ejemplo, en ARPES. Entonces, ahí hay un problema. Se cree que sí, pero la demostración no está. Porque lo que me parece que el problema es teórico y es porque para calcular la estructura electrónica de este material, DFT no es una buena técnica, no reproduce los resultados experimentales de ARPES para calcular las bandas. Por ejemplo, las bandas salen mal con DFT. Y eso es porque DFT no tiene en cuenta los efectos de screening que en el hierro son muy importantes. Entonces, teóricamente sería necesario hacer una teoría más sofisticada que tuviera en cuenta los efectos de screening, incorporarlo eso también en DFT. Pero la respuesta a tu pregunta es sí, se cree que sí, han habido muchas cuentas teóricas, pero creo que se necesita de un trabajo teórico realmente innovador que tenga en cuenta el screening del hierro, que produce el hierro en el material, para describir esto de forma cuantitativamente mejor para que la estructura de bandas que se obtenga sea igual a la que se ve en ARPES. Eh, de hecho, bueno, como yo dije, para hacer las cuentas de DFT que nosotros hicimos para obtener la topografía, porque nosotros nunca hicimos cuentas de densidad electrónica de bandas, porque ya sabemos que da mal. Entonces solo lo usamos para la topografía y ver cómo se modifica la topografía simulada con DFT por tener un defecto o no. Consideramos que el hierro está en un estado magnético muy particular, que es este stripe antiferromagnético, que hay una referencia recién del año 2021, que el primer autor es Lochner y que es del grupo de Igor Massin, que prueban que ese es quizás el estado más probable en el cual esté el hierro en este material, pero incluso eso también, el estado magnético más probable, pero incluso eso también está bastante discutido todavía. Ok, Las cuentas, creo, según me han dicho los teóricos, yo no soy especialista, pero las cuentas en compuestos con hierro son súper complicadas por esto del screening y DFT no lo captura bien. dale. Gracias. Eh, Mucho gusto por la presentación. Muchas gracias por tu pregunta, Carlos. Tenemos acá en el chat una pregunta de Arturo Manrique de México y ella pues, le falló el audio y dice, tengo una pregunta para Janina. Para corregir efectos de carga, ¿qué se utilizó como referencia para corregir la energía de enlace? Esa es la pregunta. No la entiendo, perdón, pero no la entiendo la pregunta, porque no sé a qué se refiere con efectos de carga. Supongo que se Eh, refiere a esto de por qué se corren los picos. bueno, la energía de enlace es la energía de ligadura. Sí, porque energía Sí. de enlace para mí es otra cosa. Eh, para corregirlo, sí, utilizamos como referencia
para la energía de ligadura que está tabulada para los elementos cuando forman el compuesto puro. A ver, algo. Pero igual eso se lo deja libre. O sea, si se quiere, es esto que está acá. Esta línea punteada que está acá es la energía de ligadura de selenio 3D 5 medios cuando solo tengo una muestra de selenio. Eso está tabulado, es un handbook que usa toda la gente que trabaja en XPS. Pero igualmente, de todas maneras, eso fue la semilla que se usó para el ajuste, pero después se liberó eso, justamente. Se, se liberó ese valor, lo único que se dejó fijo es la separación entre los dos, entre los dos picos, 3 medios y 5 medios del doblete, eso se lo dejó fijo, y entre las alturas relativas, porque eso también está tabulado cuánto debe cambiar. O sea, cuando el elemento forma un compuesto, se espera solamente y eso se verificó en muchos elementos, que se cambie la energía de ligadura porque forma un compuesto, no la separación entre los dos picos del doblete ni la altura relativa de los picos, porque eso no es algo que se espere. Eh, a primer orden, digamos. Así que sí, se utilizó esto, pero fue como la semilla del ajuste, después se liberó eso. Buenos días, yo tengo una pregunta. Buen día. Estoy desde Colombia, de Bogotá, la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias, Janina, por la presentación, excelente. Pues mi pregunta viene a que hace unos años yo escuché que en estos compuestos superconductores se alcanzaron temperaturas de 100 Kelvin en una película delgada. Eh, en el caso de ustedes, la dimensionalidad afecta esa temperatura crítica, porque usted estudia monocristales, pero ¿esto se ha podido comprobar? Yo no estudié ese tema y lo que voy a aclarar es lo siguiente. Sí, yo estudio monocristales, lo que vos estás diciendo son cosas que se midieron en films. Estoy tratando de buscar porque acá lo tengo. Son cosas que se midieron en films. Es un trabajo que es este que estoy mostrando acá, a la izquierda, que en un film que tiene 3 celdas unidad en el eje C, midieron una TC de 120 Kelvin. ¿Sí? No hubo otro trabajo que reprodujera esos datos. La temperatura crítica del hierro selenio crecido en forma de films depende mucho del método de crecimiento. Los mejores films fueron obtenidos con Molecular Beam Epitaxy. Que yo sepa, hay un solo equipo de NBI que crece films de hierro selenio en el mundo, porque, a ver, los equipos de NBI, y de esto Leandro sabe bastante, una vez que se utilizan para crecer o sea, se los utiliza para crecer un solo tipo de material. Por ejemplo, semiconductores, y no se puede, no es que agarro y cambio como en una máquina de sputtering, cambio los blancos y puedo crecer cualquier cosa. No, porque tiene que ver con cuestiones no solamente de contaminación del agua, sino con qué tipo de fuente se usa y todo lo demás. Que yo sepa, hay en el mundo un solo equipo de MBI que es utilizado para crecer films de hierro selenio, es un grupo de Estados Unidos, y de ese grupo salió esa referencia, que con 3 celdas unitarias hay una TC de 120 Kelvin. Eso no fue reproducido por otros grupos. Yo no tengo por qué confiar de eso, debe ser que es así, digo, ¿no? Pero es un trabajo difícil de hacer, hay que tener un equipamiento que cuesta sus buenos 3 o 4 millones de dólares para crecer solo este material. Ese equipo además tiene la posibilidad de hacer estas mediciones del CTM in situ. Entonces, nosotros no hemos hecho ese tipo de estudio, es algo que desde el punto de vista de la financiación para hacer este tipo de estudios supera nuestras posibilidades en Argentina. Pero sí, está ese reporte. Que yo sepa, después mucha gente se puso a crecer films de hierro selenio con otras técnicas a ver si lograba esas temperaturas, porque 120 Kelvin está buenísimo, pero no fue reproducido eso todavía. Muchas gracias, felicitaciones. De nada. Más preguntas para Janina, Gabriela.
Graciela. Aquí, yo, aquí, Sergio Conejero, aquí de Chile. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, gracias. Gusto verte. Gracias, Janina, por tu charla. Excelente trabajo, muy interesante en lo que estás trabajando. Yo tengo algunas dudas con respecto a la síntesis de estos materiales o estos nanomateriales. Acerca de los defectos, si tú tienes control de los defectos, es decir, por ejemplo, con la síntesis tú puedes manejar la reproducibilidad, es decir, tener un material con 10, 15% de defecto o de vacancia. O, Bueno, a ver, primero quiero contar, pero yo no soy la que crecí las muestras, por eso digo que está buenísimo tener gente que se especialice eso en el laboratorio, porque es un métier que es realmente que lleva tiempo y optimizar las cosas. Pero, a ver, estas muestras que yo tengo son monocristales, las muestras que yo estudié. Por lo tanto, se crecen por una técnica de flujo en un horno y salen monocristalinas y salen con la densidad de efectos que salen. Eso es algo muy difícil de controlar porque cuando vos creces, la densidad de efectos digo, cuando vos creces monocristales tenés que seguir un camino en temperatura en el diagrama de fases y si te alejas un poquito de ese camino, te sale otra cosa. En particular en este material, estuvo, bueno, 2 o 3 años con entrar bien por el punto eutéctico y demás. no sé si en mi conexión o en la conexión de Janina. Não, você está. Ok. Me parece que ya Hola, es Bariloche. Te fuiste un ratito, me parece. Se fueron los dos, los de Bariloche. No, no, yo estoy, pero Te fuiste como un minuto, Janina, o sea, 30, 40 segundos por ahí. ¿No parece? ahora, ¿escuchan? Hola. ahí Sí, se escucha. te escuchamos. Ah, listo. Sí, no, la conexión en Bariloche es malísima ya. Decía que tenemos especialistas en el laboratorio que crecen estas muestras. Hola. Ahora sí, ahora volviste. Bueno, no sé si escucharon que yo dije que yo no crecí las muestras, que tenemos especialistas en el laboratorio que las crecieron. Que pasaron 2 o 3 años, primero para optimizar el proceso de crecimiento de monocristales, que da la posibilidad de estudiar muchas cosas, tener cristales, muchas más que films, digamos. Primero optimizaron el proceso para no tener intercrecidos de hierro, para no tener intercrecidos de la fase hexagonal y demás, hasta tener solo una muestra pura, tetragonal. Y la densidad de efectos, entonces, es muy difícil de controlar cuando creces monocristales, porque si te vas un poquito de los parámetros de la temperatura que tenés que seguir para crecer el monocristal, terminás teniendo una fase, un intercrecido de una fase espuria en la muestra. O sea, es muy, muy fino controlarlo a eso. En monocristales eso es muy difícil. Por otro lado, todos los monocristales que yo he visto estudiados con STM, que fueron crecidos en distintos laboratorios del mundo, bueno, no sé, la mayoría en Japón, pero todos tienen más o menos esta densidad de efectos Doppler, 2%. Y son todos monocristales que presentan superconductividad a 8 Kelvin. Entonces, claro, son los que la gente reporta, porque son los que presentan superconductividad a 8 Kelvin y les interesa estudiar la superconductividad. Capaz que si agarramos, a mí me los dan a los cristales justamente después de medirle que tenga la transición superconductora 8 Kelvin. Capaz que si estudio un cristal que no le ven transición superconductora, me encuentro con que tiene muchos de estos defectos. Pero siempre el interés ha sido estudiar la mejor muestra posible. Ahora, en el caso de los films, sí se ha hecho este estudio en el cual, cambiando la temperatura del sustrato, hay distinta densidad de estos defectos, proliferan estos defectos cuando el sustrato está más frío, y ahí se pierde, cuando tenés más del 4% de los átomos de selenio así brillantes, se pierde la propiedad de la muestra de ser superconductora. Entonces es un estudio que sería mejor hacerlo en films. Perdón. Ya, sí, ya me queda claro.
Ahora, con respecto a lo recién comentado de los cálculos de DFT, eh, y en la misma línea, no sé si en estos cálculos de FT han estudiado los defectos. ¿Son cálculos de FT en bulk, en films? O... No, no, son monocapas y son monocapas con defectos, sí. Sí, sí, justamente lo que estudiamos fue, esto es una monocapa, monolayer, sí, Ya, y tiene defectos. Fíjate que acá tiene esto. Obviamente, esto no es la celda, bueno, estudiamos la celda unidad, que tiene 16 átomos de hierro, digamos, sí. ya. Con Son respecto... bastante costosos en cuanto al tiempo. Lo que nos gustaría hacer, que empezamos a hacer, es no tener solo una monocapa, poner abajo otra capa en la cual el defecto aparezca en otro lugar y ver qué pasa. Porque yo esto que veo en STM lo veo en la superficie, pero estos defectos no están solo en la superficie, están en toda la muestra. Entonces, Exacto. sí, esos estudios los hemos empezado a hacer, pero eso requiere un tiempo de cálculo importante. Los está haciendo Jazmín Aragón Sánchez, que fue mi estudiante doctoral y que ahora está haciendo un postdoc en el cual está aprendiendo más de DFT y está trabajando en Italia, en Roma, entonces tiene acceso a la supercomputadora esta que tienen Perfecto. Leonardo en Italia y está tratando de mandar a correr eso, pero son unos cálculos muy largos. Sí, no te quería consultar porque no sé si por el tema de las vacancias, si se reordenan de manera aleatoria o tienen ciertas preferencias. Porque claro, o sea, tú puedes alejar, por ejemplo, dos vacancias y después acercar dos vacancias y ver la diferencia en energía. Si la diferencia de energía es muy similar dentro del rango de KT, tú puedes decir, bueno, que el ordenamiento va a ser bastante Sí, sí, aleatorio. sí. Eso está Supongo. bueno. Imagínate que tenés que hacer una simulación de DFT. Una celda unidad tiene 16 átomos de hierro, que lleva un montón. Si para Sí, estudiar eso tenés que tener 4 celdas unidad, esos son 64 átomos de hierro. Sí, es una de las cosas que nos interesaría, pero desde el punto de vista de tiempo de cálculo es muchísimo. Nosotros somos experimentales además. sí, no, y Eh, considerando que tienen que Tampoco, no sé si somos los indicados para hacer ese tipo de cálculo optimizando, no, porque son pero cálculos sí, polarización de spin, ordenamiento antiferro de los hierros, entonces sí son cálculos complejos. Y escuchando un poco lo que me comentaste con ARPE, supongo que están usando funcionales puros, no están usando funcionales híbridos, porque a veces los funcionales híbridos mejoran la descripción electrónica, especialmente de las bandas de valencias, que son las que se ven en ARPE. O los métodos cuasi partículas, pero claro, son métodos costosos computacionalmente si no tiene acceso a una buena sí, nosotros supercomputadora. usamos sí, funcionales puros que al final es lo que usan mucho en este trabajo, si vos sabés de DFT, si trabajás en ese tema, el trabajo que yo cité, que es de Lochner, que es del año 2021, usan esos funcionales, usamos esos funcionales. Porque ponerte a estudiar qué funcionales estudiar, ya ese es un trabajo un teórico y bueno, nosotros tomamos eso y nos pareció que, o sea, para lo que nosotros queremos describir es que un defecto de hierro te modifica las nubes electrónicas, no de los dos selenios de al lado, sino de muchos más, ya no se alcanza, pero empezar a hacer esos estudios finos que están muy buenos y estaría muy bueno si alguien los hace, requiere de un teórico, de verdad, no. No, no de un experimental que se puso a hacer simulaciones de DFT, que en realidad estas simulaciones de DFT las hizo Javín porque hizo una materia en el centro atómico en donde estudió todo esto y lo pudo aplicar a su tesis. Entonces no somos especialistas en esto, nos sirvió para explicar esto que vimos, pero sí, requerimos del apoyo de un teórico que sepa más de esto. Me parece que lo primero que nos gustaría explicar es con una teoría que no puede ser DFT, como dije, tiene que ser una teoría que incluya el screening del hierro, explicar el corrimiento de las energías de ligadura. Eso sí lo hicimos y nos da al revés con DFT, nos da que se corre para el otro lado. Entonces ahí hay algo en DFT intrínseco en el método que no está describiendo la realidad. Entonces eso nos parece como para darle más fuerza a nuestro trabajo como más importante también ir por ese lado, de usar otro tipo de approach teórico para analizar estos datos. Ok, muchas gracias, Janina, por tu De trabajo y nada. por las proyecciones que tiene. Tiene muy buenas proyecciones. Bueno, gracias. Gracias, Sergio. Ahí Permiso. está. Alexander, dale. Mm,
Bueno, quería felicitar a Yanina por la charla, la verdad, muy clara, muy lindo los resultados. Quizás voy a meterme quizás en cosas un poco más incómodas, pero dado que o sea, estamos hablando de superconductores y estás viendo cómo todo esto que estás estudiando afecta la superconductividad y estuviste hablando básicamente cómo afecta las propiedades electrónicas. No sé si, al menos cualitativamente, primero si se entiende cuál es el mecanismo que genera superconductividad en estos compuestos, si es superconductividad convencional, el tipo de electrón-fonón, y después si trataron un poco de mirar un poquito esa correlación que ustedes ven cuando tienen los defectos, qué parte de esa interacción o el mecanismo que genera la superconductividad está afectando, como por ejemplo para que desaparezca la superconductividad. No sé si, al menos cualitativamente, lo llegaron a mirar o tienen planes de hacerlo. Eh, Es imposible responder esa pregunta de forma cualitativa, Alexander. Si querés dar una respuesta seria, hay que hacer una respuesta cuantitativa. ¿Por qué? Porque en primer lugar no se sabe todavía cuál es el mecanismo que hace el glue, digamos, para la superconductividad en el hierro selenio. En realidad, en todos los compuestos en base a hierro. Ni siquiera se sabe hoy en día cuál es el mecanismo que da origen a la superconductividad a alta temperatura en los ITCs, eso saben, ¿no? En estos basados en hierro, tampoco se sabe, aportó más información al campo de la superconductividad a alta temperatura, el saber que hay otros materiales que no son solo los óxidos de tierras raras que presentan superconductividad a alta temperatura, ¿no? Pero aportó eso, más información, no sé si más claridad, porque no aportó más claridad en cuanto a cuál es el mecanismo. El mecanismo que da lugar a la superconductividad en este tipo de materiales que son considerados como no convencionales, obviamente tiene que ver con la interacción electrón-fonón, pero hay otras componentes. O sea, lo que se sabe en los ITCs y muy probablemente en estos compuestos también, es que además del mecanismo de interacción electrón-fonón que da lugar a la superconductividad, las cuasipartículas se acoplan con modos colectivos de spin. Eso se sabe en los ITC, de eso yo tengo varios trabajos también hace varios años, de cómo se ve eso con ese tema. Esos modos colectivos de spin se acoplan con las cuasipartículas y potencian la aparición de superconductividad por sobre el mecanismo de electrón-fonón. En estos materiales basados en hierro, donde obviamente hay varios modos colectivos de spin, se espera también algo similar, pero no hay consenso sobre cuál es el mecanismo. Entonces, con nuestras investigaciones no podemos responder ni siquiera cualitativamente esa pregunta, y para dar una respuesta a esa pregunta tiene que ser cuantitativa, tiene que ser de alguna forma predecir cómo cambian cuantitativamente ciertas magnitudes con el acople, con los modos de spin y demás. Eso es obviamente lo que uno siempre quiere estudiar, pero estamos muy lejos de poder responder esa pregunta. Porque yo creo que la respuesta tiene que ser cuantitativa y el problema es que no está clara cuál es la pregunta. Es como siempre, ¿no? O sea, siempre uno tiene una respuesta, pero nunca sabe a qué pregunta responde esa respuesta. Entonces, con los ITC es eso también, no está clara cuál es la pregunta de cuantitativamente qué es lo que hay que buscar. Y acá también. Entonces, medio que ni nos fuimos por ese lado. Pero lo que sí, acá este gráfico que estoy mostrando, es cómo cambia la temperatura crítica con la altura del anión eh, a partir de la capa de hierro en estos superconductores basados en hierro. Esto lo adapté de una referencia que es Mizuguchi. Estos son muchos superconductores basados en hierro y la distancia del anión es, por ejemplo, en el caso acá es la distancia de selenio respecto al plano de hierro. Y fíjense que hay un máximo en la temperatura crítica que llega a 60 Kelvin cuando esto tiene un tamaño óptimo, una altura óptima que es 1.4, que es más o menos la del hierro selenio. Pero el hierro selenio está acá, o sea, la TC está en 10 y esta altura es 1.4, así que el hierro selenio incluso se va fuera de la sistemática de todos estos otros compuestos basados en hierro. Así que, pero igual parecería ser que la altura esta del anión es importante en la TC, con lo cual parecería ser lo que ya sabemos, que el mecanismo electrón-fonón es importante.
Eh, pero no, es difícil responder esa pregunta. Creo, todos estamos aportando evidencia de un lado y de otro, pero llegar a responder esa pregunta creo que requiere todavía mucho trabajo. Gracias, por eso te dije que era una pregunta incómoda. No, está bien, no está bueno no perder de vista cuáles son las cosas que uno al final quiere responder y muy probablemente no responda, porque eso te hace después plantearte qué es lo que realmente podés responder con lo que tenés de información, ¿no? Es En el interesante igual caso, esa, sí, esa gráfica, eso que mostraste es muy interesante y sobre todo que el hierro seleno se sale completamente, por ejemplo, de esa, sí, lo está acá cual abajo. O ahí sea, te está dando tiene una pista de un algo, formato. pero no sabes la pista de qué te está dando, porque como tú decías, por ahí el mecanismo del compuesto solo, más allá de defectos, todavía no lo sabes. Bueno, esa era la pregunta que me surgía y después de un comentario general. Cuando uno menciona así DFT, en realidad DFT es muy amplio, ¿no? Por ejemplo, cuando uno agarra por los funcionales convencionales, normalmente es cierto que cuando tienes, por ejemplo, hierro, que generalmente son compuestos que tienen correlaciones fuertes, generalmente el DFT convencional no funciona. Después, creo que Sergio lo mencionó un poco, hay otras técnicas dentro de DFT de poder describir bien las bandas y describir bien esos compuestos, pero obviamente a costa de más costo computacional. O sea, los cálculos se empiezan a complicar mucho. O sea, no es que dentro de FT por ahí no se pueda hacer los cálculos, sino como que se empieza... Eso es un poco lo que contaba desde el punto de vista experimental. De momento, el equipamiento que necesita son $4 millones y lo tiene, no sé, un laboratorio en Japón. Pero dentro de DFT generalmente hay formas de hacer los cálculos, lo que obviamente se empieza a complicar cada vez más, sobre todo para mirar las estructuras de bandas y demás. Bueno, de vuelta te quería como que felicitar, muy lindo el trabajo que están haciendo, así que bueno, infinitas gracias también por mostrarlo. Gracias. Bueno, gracias, Alexander. Sí, Exquerela, seguimos charlando de esto de si se podría hacer mejor las cuentas de DFT. Estamos a 3 puertas de distancia, así que los vamos a charlar personalmente. Pero más allá de eso, Bueno, yo creo que hay un tema con DFT en este compuesto basado en hierro, y es que es esto que yo decía, que el hierro en un compuesto genera efectos de screening que DFT no captura, me parece bien, en general. Hay que hacer una teoría, me parece a mí, un poquito diferente de DFT, pero bueno. Por ahí parchando algo muy complicado de DFT que todavía no existe se lograría, pero me parece que es más económico agarrarlo por otro lado con una teoría que tenga en cuenta el screening que genera el hierro en un material. Pero bueno, eso. Bueno, lo seguimos discutiendo después. Dale. Gracias. bueno, muchísimas gracias, Alexander, por la pregunta bueno, vamos a ver si queda todavía alguna pregunta más por ahí. Los palestrantes. Yo pudiera Yo hacer una sí. pregunta. Ah, Disculpe. bueno. Listo. Este, Eh, sí. mi nombre es Marco Antonio García. No me funciona ahorita la cámara. Yo soy de acá de México. No trabajo con superconductores y se me hace un tema muy interesante para desarrollar. Veo que son varios años para poder dominar parte de este tema. Pero como principiante me gustaría saber qué consideraciones debo tener. Por ejemplo, he visto muchos trabajos acerca de cupratos. Aquí veo acerca del selenuro de hierro y muchos más precisamente en esta gráfica que muestra. ¿Qué consideraciones, aparte de que hablamos de monocristales, la mínima cantidad de defectos, pero en cuanto a el número de elementos que se deben trabajar para poder empezar con este tema? Eh, Vos me decís, para poder empezar con este tema, construyendo un laboratorio de cero, o es un estudio teórico el que estás pensando. Desde el punto de vista más que todo, síntesis. Eh, Ah, de síntesis. Bueno. Eh,
Desde el punto de vista de la síntesis tenés que tener los elementos puros. Todos estos elementos, neodimio, samario, veo acá, acero y terbio, ni te cuento, son carísimos. O sea, hay que tener todos esos elementos puros, hay que tener los hornos para crecer las muestras. Algunas de estas muestras que ves acá, además son crecidas con una técnica, en particular este samario, hierro, arsénico. Todos los que tienen arsénico acá son crecidos en un laboratorio especial porque el arsénico es altamente inflamable. De hecho, cuando surgieron estos superconductores, estos se llaman pnictides, son superconductores en base a hierro llamados pnictides. Se crecían en 2 o 3 laboratorios del mundo. Uno de ellos en Argonne National Labs explotó y tuvieron que cerrarlo y limpiar. O sea, realmente hay que manejar a los pnictides por el arsénico es bastante complicado. Si dejamos de lado los pnictides, que son realmente complicados, los otros son un poco más sencillos. Tenés que tener hornos de crecimiento de muestras, tenés que tener los elementos puros y después tenés que tener todo el equipamiento para poder caracterizarlos. Difractómetro de rayos X, magnetómetro, resistividad para medir la temperatura crítica y demás, porque uno crece las muestras y si no sabes qué es lo que creciste es lo que vos querías crecer, no sabés qué es lo que creciste. Entonces tenés que tener toda esa caracterización también. No sé dónde estás vos, eh, digamos, qué facilidades sostienen. Por otro lado, la gente que crece estas muestras es gente que se especializa en crecer estas muestras de superconductores desde hace muchísimos años. En general, si quieres empezar a hacer de cero esto, te conviene tratar de ir a un lugar, a visitar a un laboratorio como el nuestro, en donde se tiene experiencia de esto y aprender de alguien que sepa por un tiempo. De cero, este tipo de compuestos es difícil. Otros, más binarios, por ejemplo, compuestos binarios, por ahí es más fácil, pero en este caso, e incluso el hierro selenio, es difícil. Tenés que tener el expertise y el know-how. Nuestro laboratorio tiene 70 años de existencia y desde hace más o menos 50 se crecen las muestras y hay gente que tiene experiencia en eso. Pero no quiero mandarte un mensaje así súper negativo, digamos, se puede. Simplemente que tenés que tener un mínimo de los elementos puros, elegir bien qué compuesto crecer y los que tienen arsénico no te recomiendo. Y a ir a un lugar a aprender a crecerlos y caracterizar las muestras donde la gente tenga la experiencia y puedas aprender como para, como decimos, no reinventar la rueda porque todas estas cosas ya se existen, ya existen. Creo que esto es bueno si vas a un lugar en donde puedas aprender. Ok, muchas gracias. Bueno, Gabriela, estabas ahí con una pregunta. Hola, hola Janina, excelente tu charla. Me gustó mucho la presentación, muy clara. Y, y bueno, este, como bueno, yo no soy experimental, la verdad que lo expliquen así tan clarito me encantó. Em, con respecto a lo que, bueno, vos acabas de decir algo recién respecto del crecimiento, de decir, bueno, hay que saber bien lo que uno está creciendo para no hacer la interpretación eh, equivocada. Bueno, yo concuerdo un poco con lo que dijo Alexander o Sergio de la DFT, que antes de decir que no sirve, porque hay gente por ahí que la usa como caja negra y pretende que salga el resultado. Bueno, es una discusión que tenemos los que hacemos DFT con los que hacen cálculos más artesanales. La DFT también es artesanal, entonces uno tiene que ver por un lado, qué potenciales ponen. No sé si lo que están haciendo ustedes es con Quantum Expresso, son pseudopotenciales. Sí, es con Eh, Quantum Expresso con pseudopotenciales, sí. claro. eh, ¿Qué no sé es? cómo iría. Porque es lo que tenemos acceso, es Open Access. El otro, que no me acordará el nombre, no tenemos acceso. Es Sí, esto, si querés, acá, mira. claro, el Quantum Expresso dice ahí, sí. El Critic 2 Y, no sé qué. y es una base de pseudopotenciales también que usamos. Ah, bien. Bueno, porque también están los cálculos All Electron, que no tenés que poner un pseudopotencial. Eso lo hizo Pones, Jorge Facio, esa cuenta nos la hizo Jorge Facio. Hizo una cuenta All Electron y pasó eso. Por eso no estoy mostrando los resultados en la charla. Que las energías ligadoras, en vez de correrse para la derecha, se corrían para la izquierda cuando ponía un defecto. Entonces, por eso digo que hay que
hay que darle pensar un poco más la cuenta. Probablemente sí, DFT haya que modificar mucho. Pero Jorge Facio nos hizo la cuenta con All Electron y dan resultados que no son los que se ven en los espectros XPS. El XPS le da mal directamente, eso es lo que estás diciendo. Sí, no, o sea, no pueden, tienen los experimentos y no lo pueden comparar con los No, cálculos. y es bastante notable porque no es un detallecito, es que la energía la energía de ligadura se corre para el otro lado cuando pones un Claro. defecto, sí. Sí, sí, es una cosa grosera. Entonces, ahí estamos trabados y necesitamos, quizás, por eso También, digo yo, que creo otro approach teórico el que hay que ver. también los cálculos mejoran cuando usas la función de Green, GW. También eso puede mejorar bastante la cuestión, pero también vuelven a ser muy caros y All Electron es muchísimo más caro que pseudopotenciales, pero bueno, evidentemente hay que ir por ese lado, me parece, y ver Sí, sí. qué es lo que está fallando, viste que uno le va agregando aproximaciones, eso es la parte artesanal, hasta que encontrás cuál fue el problema. Ujú. Como que le vas agregando términos al hamiltoniano. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo creo que por eso hay que seguir adelante con esto, pero no estoy segura de que el All Electron de DFT como está tal cual ahora alcance. Me parece que hay que agregarle al All Electron algún efecto de screening en el Hamiltoniano. ¿Qué All Electron usaron? ¿Tenés idea? ¿Te acordás? No, no me acuerdo. Como eso no dio, no, No lo registraron. pero no te puedo decir. No. Bueno, Pero si querés lo podemos charlar dale, más, dale, más dale. en Sí, sí, detalle. me da curiosidad, ¿viste? Este, pero bueno, Porque porque como digo, esto, no la hice yo las cuentas esas, yo no. claro, claro. Me supera ampliamente toda esa cuenta de Quedé manera. exactamente al revés, es algo al revés, ¿no? Como que te llama la atención de decir, una Sí, cosa es por eso. que no Por dé eso es muy que, bien, que no coincida mucho, no, otra cosa es que te dé todo al revés. sí, da para el otro lado y entonces por eso dijimos, bueno, a ver acá esto hay que hacer una aproximación diferente para calcular los estados electrónicos. Solo nos quedamos con el DFT para la topografía. Mm. El Em, tema del All Electron es que con defectos tenés una supercell grande y bueno, y el All Electron es mucho más costoso que el Quantum Expreso, pero quizá valga mm. la pena seguir intentando. Bueno, gracias la verdad que te felicito, todo el trabajo experimental me pareció fantástico. Bueno, gracias. Bueno, muy bien. Vamos a preguntar ahora a James y a Ximena si hay preguntas en las redes, en las líneas, si alguien preguntó online de las personas que estaban siguiendo la charla. Buenos días, profesor Leandro. No, aquí no hay preguntas, solo agradecimientos, pero de todas maneras recordar que el profesor Stuart no entiende el español, así que no creo que él haya podido entender para pasar a la pregunta, entonces no sé si sea bueno preguntarle, Perfecto. obviamente, Listo, para listo. darle el paso al profesor Ujú. Stuart. Muy bien, No, gracias. pero aquí no hay preguntas, solo agradecimientos por la charla y pues menciones de lo interesante del trabajo. Muchísimas gracias, profesor. Bien. Profesor, buenas. Sí, Por acá, por lo que es por Perú, en las redes, hay preguntas para la doctora. La pregunta es de Andrea Horna, la cual dice lo siguiente, ¿no? Con los estudios realizados, pueden extraer parámetros de Fermi, como el vector K o su energía de Fermi. ¿Qué espesor tiene sus muestras bulk? ¿Se consideran un superconductor de tipo uno o tipo Ah, 2? ah, ok. La primera pregunta, la respuesta es no. O sea, en ningún momento estoy midiendo cosas que tengan que ver con la energía de Fermi. Después, encima, para pasar al K de Fermi, tengo que asumir de que tengo algún tipo de interacción electrónica, no sé, tipo electrones libres y que tengo una banda que tengo una superficie de Fermi que es tipo un cilindro y cosas así, pero no. Lo que sí hicimos para medir los espectros XPS es corregir por la energía de Fermi. Medimos la energía de Fermi con un oro, comparamos y después calibramos todo y corremos a esa energía de Fermi. Pero tener una energía de Fermi de 5
Para poder sacar el K de Fermi, tengo que tener un modelo de cómo es la superficie de Fermi. Eso hay que hacer mediciones de ARPES o de Half-Alfen o cosas así. Yo no hice ese tipo de mediciones. La segunda pregunta era, la tercera pregunta era si era un superconductor tipo 1 o tipo 2. Es un superconductor tipo 2 porque como yo mostré en el paper, el otro paper que yo publiqué, se ven vórtices en este material, pero además por la TC que tiene y el campo crítico que tiene es un superconductor tipo 2 y la prueba de que es superconductor tipo 2 es ver los vórtices, o sea que el campo penetre de forma de tubos de flujo en la muestra. ¿Y la segunda? ¿Cuál fue? La segunda pregunta. Bueno, la ¿Cuál es segunda... el espesor de las muestras? El espesor de la muestra va entre 500 y 300 micrones, dependiendo de... estas muestras son muy fácilmente clivables, entonces uno las va clivando y las puede dejar tan finitas como 100 o 200, menos de 200, menos de 100 micrones no creo. No es algo que en los estudios nuestros podamos controlarlo bien, porque como yo dije, no se cliva con la cinta Koch, como por ejemplo en los experimentos de decoración que yo lo hago y lo controlo mejor, o como hacen con el grafeno, que clivan con la cinta Scotch. Esto se cliva poniendo una gota de epoxi, se le pega un palito de clivaje, se golpea el palito con un manipulador y bueno, en una cámara de ultra alto vacío donde no se tiene acceso, está todo cerrado y está en ultra alto vacío, es lo que quedó. Pero sí, esos son los espesores típicos. Ok, profesora, Muestras BAC. gracias. Gracias. De más, son felicitaciones por su presentación. Gracias. Well, now we will switch to English for a little moment to allow Stuart Holmes, which is also a collaborator to this network. If Stuart is still there and he wants to ask any questions to Janina, he's welcome to do it. Janina, thank you. Muchas gracias. Very interesting. Apologies, I'm speaking in English. I hope I can ask a question okay. You showed the normalized resistivity as a function of temperature for bulk and for MBE materials. It looked like in the MBE material, the structural phase transition between tetragonal and orthorhombic, this one, the iron selenium on SDO film doesn't show the phase transition, the structural phase transition. Is that correct? Yeah, this is correct, but I would like to point out that this film is not grown by MBE. This is a film grown by sputtering. Oh, by sputtering. We don't have an MBE to grow films of iron selenium here. So this is a sputtering grown film, and this film do not show the structural orthorhombic to tetragonal transition, and that may be because it is a highly disordered film. There is strong moisticity in this film. I mean, it might be that in the MBE, the substrate stabilizes the tetragonal phase. I mean, that may have some advantages for making superlattices of these materials, maybe? Yeah, actually, depending on the temperature of the substrate, this is the temperature of the substrate. If the temperature is pretty low, 180 degrees, you will stabilize a hexagonal structure that is a phase that is stable for iron selenium, but is non-superconducting. This phase is non-superconducting. And if you increase the temperature of the substrate to 450, more than 400 degrees, then you end up with a tetragonal phase that you expect for the superconducting material. Yeah. But for that, you need to change the temperature of the substrate in the MBE. And in this work, there are no indications. I mean, there are no results on resistivity. I mean, it's already something very difficult to do because it's to grow the films by MBE, and they have an in situ STM. So they need to put contacts there to measure resistivity, and for that you need to break the vacuum. So these STM images are done in situ. You grow the film, and in situ you measure STM. Then if you want to measure resistivity, you have to break the vacuum, put contacts and whatever. But they didn't do that. What they did was to do spectroscopy with STM, and they observed this film is superconducting and the other not. So it's, I mean, then I think
Maybe I have to check because maybe in the supplementary material of this paper they present some resistivity curves of the films after but there is no systematic study in situ of resistivity with STM and everything together. Thank you for your answer. Very interesting. Thank you again. You're welcome. Thank you, Leandro. Thanks, Stuart. Thanks for sharing the question. Okay, so let's just cambio a español de nuevo. Bueno, si hay alguna pregunta más para Janina por parte de los palestrantes, y si no, como ya bueno, preguntaron todos, incluso los que siguen la transmisión, le agradecemos mucho a Janina por la charla y por el tiempo, y ahora invitamos a que saques la presentación y abrimos todas las cámaras, y creo que saludamos y así cerramos la transmisión. Bueno, gracias a todos por escucharme. Que tengan buen fin de semana. Igualmente. Chao. Que tengan- Chao. Igualmente, gracias. Chao, chao. Hasta Chao, luego. Chao, chao. chao a Hasta todos. luego.